Muy buenos días, queridos estudiantes. Nuevamente les doy la bienvenida su profesor Arsenio Pérez Rubio. Estamos finalizando la semana con nuestro tema Expresamos a través del juego lo investigado sobre las estaciones. Estamos en la semana 22, día 5, sexto grado de primaria. Hoy trabajaremos lo que es en el área de personal social. Nuestra actividad que vamos a desarrollar hoy día es proponemos alternativas para prevenir desastres naturales. Parte número 1. Antes de empezar a desarrollar nuestra actividad, te doy las siguientes recomendaciones. Ubícate en un lugar cómodo para que puedas comprender el video donde nadie te puede molestar y quédate hasta el final. Desarrollemos la actividad. A lo largo de esta semana, has investigado acerca de las estaciones y por qué se producen. Hemos hablado acerca de las estaciones del año, ¿no? Y por qué se producen. Hoy nos corresponde conocer cómo los cambios en la temperatura producen lluvias, humedad y otras condiciones climáticas. Las estaciones pueden provocar fenómenos como huaicos o aluviones. Además, investigaremos qué factores hacen que una localidad sea más afectada cuando se producen estos fenómenos. Como tú puedes observar acá en la imagen, tenemos aquellos fenómenos naturales, los volcanes, terremotos, tsunami, inundaciones, sequía, huracanes, ¿no? Los fenómenos naturales más conocidos durante nuestra época. También en esta actividad aprenderemos a darnos cuenta cómo la ubicación de nuestras viviendas pueden hacer que un huaico o aluvión nos afecte. Mira, muy importante entonces esta actividad que vamos a trabajar, porque vamos a tratar de reflexionar, vamos a tratar de hacer una evaluación, tanto tú con tu familia, con tu papá, con tu mamá, para ver si es que tu vivienda o la vivienda de algún familiar está ubicado en una zona de riesgo, ¿no? En una zona de peligro, o si es que de repente puede afectar algún fenómeno natural como es las lluvias o los huaicos a tu lugar de residencia o donde tú vives, ¿no? Para eso vamos a seguir comprendiendo mejor nuestra meta. ¿Qué es lo que vamos a lograr con el desarrollo de esta actividad? Explicar los factores de vulnerabilidad frente a huaicos y otros desastres en tu localidad. Entonces, mira, al culminar esta actividad, vas a tratar de explicar los factores de vulnerabilidad frente a huaicos y otros desastres en tu localidad. Tú tendrás entonces que identificar cuáles son los factores de vulnerabilidad para poder explicarlo, ¿no? Empecemos. Los cambios que producen las estaciones en las características del clima afectan la forma de vida en una localidad. Para ir entendiendo, te propongo un ejemplo. Ubiquémonos en nuestro país. Mira, nuestro país se recuerda que está formado por 24 departamentos, donde en algunas localidades, ¿no? En algunas localidades está en verano, ¿no? Está en verano. En cambio, en otras está fuertes lluvias o abundantes lluvias. Y esta abundante lluvia, ¿qué es lo que provoca? Mira, provoca lo que viene a ser los desastres naturales, ¿no? Lo que son los llamados huaicos. Ahora, si de repente tu lugar de residencia o tu casa está ubicada al lado de una quebrada o en un lugar vulnerable, con estas lluvias va a producir de repente o se va a dar una inundación, va a traerte problemas. Y para ir enterándonos mejor de todo esto, sigue prestando mucha atención al desarrollo de esta actividad. Ahora, vas a leer la siguiente noticia, no sin antes hacerte la siguiente recomendación. Tú sabes que para leer tienes que estar bien concentrado para poder comprender. ¿Estamos? Y si tú no lo puedes comprender, dale pausa al video para que tú lo vuelvas a leer. Entonces, para comprender
cómo estudiar un caso de huaico o aluvión, te presentamos esta noticia, ¿no? ¿Qué nos dice? Tacna. Huaicos inundan calles y viviendas de Tacna tras activación de quebradas. El 21 de febrero del 2020, a las 10:21 de la noche, se ha dado lo que es la redacción. Nos dice: las fuertes lluvias de este viernes 21 de febrero activaron la quebrada del Diablo y se desencadenó la inundación. El agua y el lodo invadieron viviendas, mercados y terminales terrestres. Las fuerzas del aluvión arrastró vehículos por las calles de la ciudad. Esta noticia ha sido sacada de fuente de Comercio, ¿no? Como tú puedes ahí observar en la imagen, mira, ¿no? Te está indicando, podemos apreciar la magnitud de la lluvia que ha sido y los destrozos o lo que está ocasionando a la ciudad de Tacna. Muy bien, sigamos leyendo la noticia. Un huaico inunda gran parte de la ciudad de Tacna la noche de este viernes, luego de que se activara la quebrada del Diablo, a consecuencia de las fuertes lluvias registradas en esta región del sur del país. El aluvión inunda calles, avenidas, mercados y los terminales pesqueros y terrestres. Los ríos de agua y lodo llegan hasta el centro de la ciudad. El huaico afecta a los distritos de Ciudad Nueva y Alto de la Alianza y zonas conocidas como La Florida, Los Milagros, San Pedro, Ramón Copaja, entre otros. El alcalde de Tacna, Julio Medina, relató a Radio Programas del Perú noticias que desde aproximadamente las 4 de la tarde de este viernes empezó a caer una lluvia fuerte en la ciudad, provocando daños en varios sectores. Indicó que la quebrada se activó cerca de las 9 de la noche. En comunicación con Radio Programas del Perú, el jefe de Defensa Civil en Tacna, coronel Jorge de Lama, estimó que hasta el momento habría unas 200 personas damnificadas. Videos y fotos compartidas en redes sociales muestran la dimensión de la inundación. Uno de los locales más afectados es el terminal terrestre, que luce totalmente anegado. El agua también hizo colapsar a varios vehículos que quedaron atascados o volcados por el arrastre del aluvión. Toda esta noticia ha sido extraído ¿de qué? De huaicos, inundaciones, calles y viviendas de Tacna tras activación de quebradas. 21 de febrero del 2020. Radio Programas del Perú. Muy bien, entonces mira, nos hemos enterado acerca de la región Tacna, que ha sufrido un fuerte huaico como consecuencia de las lluvias producidas el 21 de febrero, ¿no? Muy bien, después de haber leído la información respecto al caso del aluvión o huaico, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué preguntas vamos a responder, no? Para ver si hemos comprendido en sí la noticia o hemos comprendido el texto. ¿Qué fenómeno natural se menciona en la noticia? Siguiente pregunta. ¿Qué elementos naturales y sociales observas en la fotografía? ¿Cuándo se produjo? ¿Durante qué estación del año? ¿Dónde? ¿En qué zonas del país se ubica? ¿Por qué se produjo este fenómeno? Tenemos entonces 5 preguntas para responder según lo que hemos podido comprender la noticia o según lo que hemos podido comprender el texto. Te voy a tratar de apoyar. Cuando dice qué fenómeno natural se menciona en la noticia. Bien, mira, el fenómeno que se menciona es el huaico. Se produjo un fuerte huaico como consecuencia de una fuerte lluvia, ¿no? ¿Qué elementos naturales y sociales observas en la fotografía? Los elementos naturales que se observan en la fotografía son un río, colinas, el fondo de un valle, nubosidades, los elementos sociales como las viviendas,
zonas agrícolas, carreteras. Siguiente pregunta. ¿Cuándo se produjo? ¿Durante qué estación del año? Muy bien. El huaico se produjo el 21 de febrero de este año, en verano. En la estación de verano, por supuesto. Pregunta número 4. ¿Dónde? ¿En qué zona del país se ubica? El huaico se produjo en la ciudad de Tacna, al sur del Perú. Afectó los distritos de Ciudad Nueva y Alto de la Alianza y las zonas conocidas como La Florida, Los Milagros, San Pedro, Ramón Copaja, entre otros. Pregunta número 5. ¿Por qué se produjo este fenómeno? Se activó la quebrada del Diablo a consecuencia de las fuertes lluvias registradas en esta región del sur del país. Entonces, mira, te he ayudado a responder esas 5 preguntas de acuerdo a la lectura que hemos dado a la noticia. Es muy importante que tú conozcas o que tú te informes qué es un huaico. Mira, un huaico es el desplazamiento violento de una gran cantidad de agua mezclada con tierra y piedras de gran tamaño que descienden raudamente por las laderas de los cerros cuando se da el desborde de un río por el aumento en el nivel del caudal como consecuencia de las lluvias torrenciales o prolongadas. El origen de esta palabra es quechua, ¿no? Toda esta fuente es del Minedo de la cartilla de huaicos. También puedes ingresar en este enlace para que tú puedas informarte más acerca de lo que es un huaico. Continuemos. Ahora vas a observar detenidamente la siguiente infografía. Te presento acá esta infografía. ¿Qué es lo que observamos? Observamos una infografía del diario La República. Nos dice, como podemos observar acá, donde observas el puntero, fuertes lluvias, la quebrada del Diablo, cruza Tacna, nos dice, ¿no? Quebrada del Diablo, acá puedes observar de donde proviene, ¿no? Como podemos decir, la fuente, donde nace, en otras palabras, ¿no? El número 1 dice: las fuertes lluvias saturan el suelo y lo vuelven poco estable. Número 2, retomó su cauce original y barrió con las casas que encontraba a su paso. Mira, muy interesante esto de acá, mira, ves donde dice retomó su cauce original. ¿Qué te trata de indicar esto cuando dice retomó su cauce original? ¿Qué significará eso cuando dice retomó su cauce original? Si tú te vas dando cuenta, mira, cuando dice retomó su cauce original, significa que las personas, es decir, por donde tú puedes observar todo lo que es color naranja o medio oscuro, significa que por ahí ha sido, entonces, el cauce de esa quebrada, ¿no? El cauce de esa quebrada. Por ahí ha sido, en otras palabras, la quebrada, en términos generales, ¿no? Y mira, ¿qué es lo que ha pasado? Las personas, sin hacer, de repente, hacer un estudio, como debe ser, han construido ahí sus casas. Mira, entonces, ellos mismos, ¿qué pasa? El uso irracional, ¿no? El uso irracional. Es decir, sin algún inspector, ¿no? O sin algún levantamiento del suelo, o sin hacer de repente uso de una investigación, si que por ahí pasaba una quebrada o no. Mira, ve la consecuencia que ahorita está pasando, ¿no? Entonces, ellos no midieron las consecuencias de ¿qué? De que este lugar era vulnerable. Entonces, mira, acá tenemos conos de riesgo. Puedes observar más, que dice Mirador de Intiorco, La Florida, La Retonda, Mercado Grau, Terminal Terrestre. Mira, entonces, como tú puedes observar a veces, ¿no? En esta parte número 2 donde dice retomó su cauce. Como acá podemos ver, ¿no? Que en inicio entonces ha sido como una quebrada, la gente no le ha tomado casi importancia, en otras palabras, a este lugar de acá, ¿no? Y ellos, sin medir las consecuencias, han construido ahí sus casas. Continuemos. Luego de realizar la siguiente, es decir, luego después de haber observado, dado algunas conjeturas, ¿no? O algunas opiniones, algunas ideas, de acuerdo a lo que hemos observado, ¿qué vamos a hacer?
vamos a encerrar, dice con color rojo, las zonas que en mayor medida son vulnerables en el hueco. ¿Cuáles son las zonas que son vulnerables en el hueco? Acá, todo este color que es más oscurito, ¿no? Color naranja, lo que estás viendo el puntero. Ahora, encierra con color naranja las zonas que consideres mediante vulnerables al huaico. ¿Cuáles son las zonas que están más o menos vulnerables al huaico? Son aquellas que están más cerca, esto de acá, ¿no? Cerca del cauce de ¿qué? De la quebrada, ¿no? Que tú puedes observar acá, a este lado. Como de igual manera, a este lado de acá, mira. Pregunta número 3. Encierra con color verde las zonas que consideras menos vulnerables. Es decir, las que están más alejadas. O las que están más alejadas. Como también podemos observar acá, entonces. Y ahí tú puedes observar. Entonces, la respuesta o el encierro según lo que me dicen acá las preguntas. El color, ¿no? El color rojo viene a ser las zonas de mayor medida que son vulnerables al huaico. El color naranja, ¿no? Acá tenemos color naranja, que son las zonas que consideres mediamente vulnerables, ¿no? Que es un poquito más lejano, que también puede afectar ahí las lluvias si tal caso esa quebrada aumenta su cauce, ¿no? Y como de igual manera el color verde, que viene a ser las zonas menos vulnerables al huaico, ¿no? Entonces ya te puede ir comparando ahí. Ahora, infórmate acerca de la importancia de la vulnerabilidad. Mira, ve este término vulnerabilidad. ¿Qué significa la vulnerabilidad? De acuerdo con el INDECI, es decir, INDECI quiere decir Instituto Nacional de Defensa Civil, la vulnerabilidad es la facilidad de puentes, carreteras, viviendas, áreas agrícolas, ciudades, entre otros, sufran daños materiales, asimismo que la población se ve afectada por ello. Entonces ya estás teniendo una idea qué es vulnerabilidad, ¿no? Que viene a ser la facilidad de que puentes, carreteras, viviendas, áreas agrícolas, ciudades, entre otros, sufran daños materiales, ¿no? Y que la población se encuentre afectada. El huaico o aluvión que afecta a una población depende de la localización de los centros poblados en zonas expuestas a peligro en cuestión. Tal es el caso de Tacna que hemos visto, que la zona que ha sido afectada ha sido el cauce de la quebrada, sino que lamentablemente en tiempo de verano no hay lluvia, pues no, por eso justamente la gente han construido ahí sus casas, pero me imagino que varios años, en otras palabras, no ha habido un caudal como ese que se ha dado, ¿no? Ese aluvión, en otras palabras, que se ha dado en febrero. Nos dice, el problema principal está en que estas construcciones de vivienda en zonas inundables o peligrosas generalmente se debe por la condición de la pobreza de sus habitantes. Mire, es un factor. Es un factor. La condición de la pobreza de los habitantes a veces lo conllevan a ubicar a veces sus casas, hacer sus viviendas en lugares vulnerables, ¿no? Esto viene a ser adaptado de INDECI del 2016, Manual Básico para la Estimación de Riesgo. Viene a ser de acuerdo al Manual Básico para la Estimación de Riesgo, ¿no? Entonces acá justamente lo estás viendo que resaltamos esta información, donde dice el huaico aluvión que afecta a una población depende de la localización de los centros poblados, ¿no? En zonas expuestas al peligro en cuestión. Entonces el problema principal está en que estas construcciones de vivienda están en zonas inundables o de peligro, ¿no? Los fenómenos naturales por sí solos no causan desastres. Mira, eso tiene que quedarnos claro, que los fenómenos naturales por sí solos no causan desastres. Los seres humanos son vulnerables a ellos debido a varios factores. Por ejemplo, exposición. Son las decisiones y prácticas que ubican al ser humano en sus medios de vivienda, en la zona de impacto de un peligro. La exposición se genera por una relación no apropiada con el ambiente, que se puede deber
a procesos no planificados de crecimiento demográfico o a un proceso migratorio desordenado, al proceso de urbanización sin un adecuado manejo de territorio o a políticas de desarrollo económico no sostenible. A mayor exposición, mayor vulnerabilidad. Entonces, mira, la exposición, ¿qué viene a hacer? ¿O por qué se genera? Ahí está, mira, por el crecimiento demográfico. Es decir, este crecimiento demográfico, como en inicio te venía diciendo, ¿no? Se hacen o se construyen en ambientes inapropiados, sin estudio, en otras palabras, ¿no? Mira, ¿y por qué se da este proceso de exposición? ¿O cuáles son los factores que nos dicen, ¿no? Nos demanda esto, proceso de urbanización. Este proceso de urbanización se da por un proceso migratorio, ¿no? Un proceso migratorio en donde la gente no conoce en sí lo que es la ciudad, ¿no? No tiene conocimiento, en otras palabras, de dónde puede ubicar su casa o construir un edificio, ¿no? Como de igual manera, también tiene que ver con las políticas de desarrollo económico no sostenible. Es decir, no hay un manejo adecuado del territorio por parte a veces de las autoridades, un descuido también, ¿no? Y finalmente se concluye, mira, que a mayor exposición, mayor vulnerabilidad. Vayamos al otro factor, que es la fragilidad. Está referida a las condiciones de desventaja o debilidad relativa del ser humano y sus medios de vida frente a un peligro. Por ejemplo, formas de construcción, no seguimiento de la normativa vigente sobre construcción, a los materiales, entre otros. Y a mayor fragilidad, mayor vulnerabilidad. Entonces, mira, la fragilidad tiene que ver con las formas de construcción. Es decir, mira, si tú te vas dando cuenta, a veces nosotros construimos una casita sin un estudio técnico, sin el estudio de un ingeniero, ¿no? Sin el estudio de un arquitecto. Solamente hacemos una construcción, como se dice, a lo rústico, ¿no? Pero después a veces nos trae consecuencias. No se emplea a veces los materiales adecuados también, que pueden ser resistentes, ¿no? Frente a un huaico o frente a cualquier desastre natural, ¿no? Entonces se concluye que a mayor fragilidad, mayor vulnerabilidad. Continuemos. Hoy aprendí. ¿Qué es lo que hemos aprendido con el desarrollo de esta actividad? Hemos aprendido entonces a explicar los factores de vulnerabilidad frente a huaicos y otros desastres en tu localidad. Y para poder explicar estos factores de vulnerabilidad frente a huaicos y otros desastres en tu localidad, para eso vas a leer y desarrollar la actividad 1 y 2 de la siguiente ficha, huaicos y aluviones. Entonces, tú vas a poner pausa al video, vas a tratar de leer esta actividad donde dice lee la siguiente noticia, vas a tratar de leer, observar como todo con sus detalles. Acá es continuación de la noticia para después responder estas preguntitas. Entonces, después que has observado la imagen, después que has leído toda esta noticia, vas a responder estas preguntitas. ¿Qué fenómeno natural se menciona en la noticia? ¿Qué elementos naturales y sociales observas en la fotografía? ¿Cuándo se produjo? ¿Durante qué estación del año? ¿Dónde y en qué zonas del país se ubica? ¿Por qué se produjo este fenómeno? ¿Qué semejanzas encuentras con el huaico de Tacna? Entonces, vas a leer bien la noticia para luego responder esas preguntitas, ¿no? De igual manera, vas a realizar la actividad número 2, donde dice observa detenidamente la zona donde ocurrió el huaico de Mocoa, Putumayo, Colombia, ¿no? Acá te presento entonces la imagen donde tú vas a observar detenidamente también para luego realizar las siguientes actividades. Como dicen, encierra con color rojo las zonas que consideres más vulnerables al huaico. Luego, encierran con color naranja las zonas que consideres mediamente vulnerables al huaico. Finalmente, encierra con color verde las zonas que consideres menos vulnerables al huaico.
Recordarás cómo te había explicado en las dos imágenes, ¿no? Como cuáles son las zonas vulnerables, cuáles son las zonas menos vulnerables y cuáles son las zonas que menos vulnerables, ¿no? Finalmente vas a responder en tu cuaderno la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que hace vulnerable a una ciudad o centro poblado frente a los huaicos o aluviones? ¿Qué es lo que hace? Mira, ¿qué es lo que hace vulnerables a una ciudad o centro poblado frente a los huaicos o aluviones? Responderás también esa pregunta en tu cuaderno. Finalmente, reflexiona. Escribe un listado sobre lo que aprendiste de las zonas que son más vulnerables a los huaicos y aluviones y cómo lo aprendiste. Escribe o dibuja qué tan cerca o lejos sientes que estás de la meta propuesta al inicio. Luego explica qué factores determinan la vulnerabilidad de una localidad frente a los huaicos. Y tercera pregunta, ¿para qué te ha servido lo aprendido en esta actividad? Si te gustó este video, dale un like y no te olvides de suscribirte en mi canal. Nos vemos el día lunes en la próxima clase.